Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Silvina Baghetti. Hola Silvina, ¿cómo te va? Hola Lucas, ¿cómo andás? Bueno, Buenas tardes. Silvina es directora de Cáritas de María Auxiliadora, la parroquia de María Auxiliadora de Rosario, y ex funcionaria del gobierno, ¿no? Está en el Ministerio de Niñez, ¿puede ser, Silvina? Del Ministerio de Salud, Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Bueno, les comento un poquito la idea. Yo le conozco a Silvina de Cáritas, de trabajar con ella en Cáritas, y me sorprendió su trabajo en el gobierno y todo lo que hace. Así que me surgió la idea de hacerles preguntas, más que nada respecto a su trabajo y también respecto al actual gobierno de Milei. Creo que es un tema muy actual que va a ser interesante, ¿no? Bueno, empecemos. Primero, para que nos cuentes un poco más, ¿qué puesto ocupaste en el gobierno provincial, Silvina? Fui directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que es una dirección transversal, de gestión transversal. Las direcciones en el nivel central de la provincia son de alguna manera, en el caso de mi dirección, transversal, porque no tenía ningún efector de salud, ya sea de primero, segundo o tercer nivel a cargo, pero sí políticas públicas que tenían que ver con lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. ¿Hace cuánto que estabas ahí? ¿4 años o más? Un poco menos, porque yo asumí en agosto del 2020, puntualmente el 7 de agosto del 2020, en plena pandemia. Así que, bueno, estuve un poco menos de 4 años, 3 años y medio. ¿Y cómo viste la provincia cuando llegaste a tu trabajo en ese ministerio, en ese caso? Bueno, yo asumí en plena pandemia, entonces fue como muy difícil pensemos que tuvimos todo el 2020 de pandemia y después el rebrote o nuevamente todo lo que fue el 2021 hasta mitad de año. Entonces, prácticamente se me fue un año largo de, de pandemia donde era muy difícil, bueno, articular desde una dirección, ¿no? Que además era transversal a la problemática en sí de COVID. Fue muy difícil poder empezar a articular, pero bueno, me encontré, sí, puedo decir, con un equipo técnico, porque bueno, yo estaba iniciante en el Ministerio de Salud, no soy médico, no soy médica. Eh, entonces sí me tenía que valer de cuestiones técnicas con el personal que estaba ya en la dirección, ¿no? Cuando yo asumí de a poco, porque bueno, no podían estar todos, no podíamos estar todos juntos, no podíamos hacer reuniones, así que fue mucho por teléfono. Después empezar a hacer algunas entrevistas individuales, como para empezar a conocer con quienes iba a trabajar. Eh, Eso fue durante básicamente el primer año, por todas las limitaciones que teníamos, aparte no podíamos, salvo una cuestión de extrema necesidad, no era recomendable estar yendo a los efectores de salud para no llevar y traer cuestiones que tenían que ver con el COVID. Eh, pero bueno, la verdad que me encontré con trabajadores y trabajadoras de la provincia, de mucha experiencia y con muchas ganas bueno, de hacer cosas, ¿no? Bueno, ya para entrar más al tema, ¿qué te parece? Bueno, Milei hizo un DNU y pues, mandó una ley que se llama Ley Omnibus, que él la llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Ha sido en algún punto un poco más allante, aunque se suele decir que era necesario hacer un ajuste como lo que pensaba Milei, ¿no? No sé qué pensaba vos.
Bueno, digo, para uno poder, desde este lugar, yo siempre pienso que uno tiene que tratar de ser objetivo cuando opina o sea, no ponernos en una postura muy partidaria, si bien, bueno, yo sí eh, pertenezco, milito y estoy de acuerdo a políticas públicas que tienen que ver con el frente en el cual nosotros llegamos al gobierno, que es el peronismo. Eh, pero bueno, también uno tiene que tratar de hacer una, de fundamentar por el cual estamos en contra, ¿no? No quedarnos solamente en lo fundamentalista, diríamos, ¿no? Sino poder ir a lo doctrinal en sí. Eh, yo, como base, yo creo que ningún Estado o ninguna república puede existir sin Estado, ¿sí? Es decir, esa cuestión eh, de un país sin Estado lo veo absolutamente utópico, ¿sí? Eh, Principalmente en un país como el nuestro, donde tenemos más de un 40% de pobreza. Y donde eh, aunque suene en esto de el speech, digo, de este último tiempo, y aunque suene eh, a lo mejor antipático, en un país donde la distribución de la renta o la distribución de las riquezas es desigual. Argentina siempre se caracterizó por tener una clase media fuerte, una amplia franja de clase media. Hoy eso está cambiando estructuralmente. Estamos yendo a pirámides donde hay mucha diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Y esto sin hacer, es decir, no caer en el que la culpa o la responsabilidad es del que más tiene y que son los malos de la película. No, en absoluto. Yo creo que en las repúblicas, en los países, tienen que coexistir todos. Pocho Leprati decía, un mundo donde quepan todos los mundos. Y yo creo que eso es lo que necesita Argentina, que ser un país, un mundo donde quepan todos los mundos. Porque tenemos un montón de mundos. Tenemos los multimillonarios, los ricos, los empresarios multimillonarios. Tenemos la clase media trabajadora, algunos con más ingresos, otros con menos ingresos, pero también tenemos nuestros pobres. Quienes son nuestros hermanos y con quien debemos convivir, no convertirlos en un gueto, sino convivir. Entonces digo, me quedo con esa frase de Pocho Leprati, un mundo donde quepan todos los mundos. Amén, amén. Y pensaba, no, esta Milei siempre critica el tema de los subsidios. Como, si bien el Estado pone este tema de los subsidios para ayudar a los pobres, hay esos subsidios por dar potencial trabajo, está el certificado de discapacidad, está el AUH, que es la asignación universal por hijo, y hay otros, ¿no? Y Milei viene con esta idea de que dar subsidios es hacer caridad a punta de pistola. ¿Qué pensás de eso? Bueno, por empezar, dentro de las primeras medidas que hizo, que fue la presentación de ese DNU, que está en vigencia, hasta tanto se trate en la bicameral o en la Cámara, y en la presentación de la ley, que ahora no me acuerdo el nombre, que es una ley ómnibus, Milei habló sobre los subsidios, sacar los subsidios,
pero no los sacó, ¿cierto? No los sacó. De hecho, los dejó, les dio una ayuda extraordinaria en el mes de diciembre, es decir, no los sacó. Y vuelvo a decir, eh, me parece que no podemos ser tan taxativos en decir estoy a favor o no de los subsidios sí o los subsidios no. Habrá que replantearse o habrá que pensar otras formas u otras maneras u otra metodología u otras estrategias de cómo dar los subsidios, cuánto, hasta cuándo, cuánto tiempo, a quiénes y eh, cómo hacemos o cómo desarrollamos políticas públicas que insisto no, lo voy a decir ahora, que hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo humano que no puede quedar, no puede ser responsabilidad solamente de lo público. En eso sí, ahí haría como una salvedad de que no puede ser siempre el Estado. Porque los privados también tienen obligaciones éticas, morales y de solidaridad. Entonces, ese es el trabajo que sí se debe a lo mejor el Estado en esto de la cultura de la solidaridad y la cultura del desarrollo humano, que no debería ser solamente algo privativo de lo público, porque la sociedad y el país y la economía de un país está compuesta por lo público y lo privado. ¿Sí? De hecho, por eso, por ejemplo, en salud se dice el subsistema público y el subsistema privado. Eso hace a un sistema de salud. Bueno, eso pasa en todos los órdenes. Entonces, sí a lo mejor ir camino a un estado o a un país donde lo público sinergie lo privado y lo privado sinergie lo público. Digo, tienen que convivir, tienen que estar todos engarzados en políticas públicas, sí públicas, porque las políticas, las leyes, las ordenanzas, el orden, lo tiene que dar el Estado. Lo tiene que dar el Estado, a través de todos los poderes que forman parte de la República. Por eso somos un país republicano, ¿no? Con su poder judicial, con su poder ejecutivo y su poder legislativo. Pero ese orden lo tiene que dar el Estado, pero para todos por igual, transversal. Entonces, cuando vos tenés un Estado que se sinergia con lo privado, bueno, ahí empezamos a encauzar, o lograríamos encauzar algunas cuestiones. No sé, se me ocurren un montón de cosas, pero por ejemplo, en algún momento se bajaban impuestos a quienes daban trabajo a determinados, por ejemplo, determinados colectivos o a determinadas poblaciones, por ejemplo, gente de inclusión o con capacidades diferentes, o podemos pensar en mujeres con situación de violencias de género. Es decir, hay que pensarlo. Se me ocurren un montón de cosas para hacer, pero digo, para eso sí está el Estado, ¿no? Para eso sí está el Estado. Para lograr tener primero un conocimiento de campo, un conocimiento del terreno, de lo que sucede en las comunidades. Tenemos un país enorme, diverso, con economías múltiples, con territorios diferentes, con comunidades diferentes, porque conviven comunidades semi-extranjeras o semi-europeas, como somos los nietos de los inmigrantes, pero también con comunidades de pueblos originarios, con diferencia entre una provincia y otra. Es más, vos vas, la misma Santa Fe,
sin ir más lejos, vos vas al norte de la provincia y es totalmente distinta al sur. De hecho, hasta te diría que las idiosincrasias son distintas entre Santa Fe y Rosario, que estamos a 150 kilómetros. Entonces, ¿cuán aún más entre Ushuaia y La Quiaca? ¿No? Y en el medio todo lo otro. Hay economías mucho más ricas y hay economías que, bueno, que son regionales, pero también pienso en esto, ¿no? En poder potenciar las economías regionales, donde las comunidades se van a ver identificadas con esa economía regional. Entonces, empezar a poder devolver también esa culturalidad que nos está faltando y donde no logramos una identificación propia, ¿no? Es decir, seguimos pensando en modelos europeos o en modelos utópicos, porque decir que nos vamos a parecer a Finlandia o a Noruega, en Noruega hace 2 meses de sol y tiene, no sé, no te sé cuántos habitantes tiene, pero tendrá 2 millones de habitantes, 3, qué sé yo, lo podemos googlear a ver cuántos habitantes tiene. Y es un país que lo recorre en 3 días a lo mejor, o que tiene mucho hielo. Entonces digo, no pensar en eso, en esos modelos europeos, que sí, son muy buenos, yo no digo que no lo sean, pero son de allá, son europeos, con una cultura distinta, con una historia distinta. Eh, Nosotros tenemos 200 años, 200 y pico de años de historia, ¿sí? Como república, como país, como conformación de, del Estado, o de esto, ¿no? De esto que empezó a ser el virreinato y luego fueron siendo los distintos países, naciones que se fueron conformando, y con independencia propia. Eh, Europa tiene más de 2000 años de historia. Entonces, pensar en un modelo de países que tienen más de 2000 años de historia es utópico para nosotros. No imposible, pero no lo vamos a ver ahora. Porque necesariamente los países, pero no solamente el país en sí, sino la subjetividad y las comunidades de ese país deben pasar por todos estos ciclos históricos para aprender, para crecer, para evolucionar. Cuando asume alguien que habla de que nos vamos a parecer a, no me acuerdo ahora qué país dijo, si vos te lo acordás, recordámelo, pero creo que era algo así como Finlandia o Irlanda, o no sé. 2000 años, hablemos de Cristo para esta parte, 2000 años son de historia y de procesos de humanidad, de pestes, de enfermedad, de un montón de cosas que se fueron dando. Nosotros no lo tenemos como Argentina en sí, ni siquiera lo tenemos como Sudamérica, Sí, porque hablemos en bloque, ¿no? Eh, no lo tenemos ni como Sudamérica. sí, escucha, y una propuesta de mi ley tiene que ver con el tema de la privatización de las empresas públicas como YPF, Aerolíneas, el TELAM, el Inca, CONICET también. ¿Qué te parece? Primero, ¿por qué es bueno tener una empresa pública? ¿Cuáles son los beneficios de que haya empresas públicas que son del Estado? Bueno, son modelos justamente de Estado, ¿no? Son modelos de Estado. Eh, Tiene que ver con lo doctrinal. Eh, yo particularmente creo que no estoy en contra de las empresas del Estado, sí que sean eficientes, ¿no? Pero tenemos empresas que son eficientes, que dan ganancias, como YPF, por ejemplo. Eh, sí entiendo
que en un momento de la humanidad donde la pelea va a ser la tierra, van a ser los recursos, la tierra, el agua, el combustible, el litio, que un país pierda la soberanía sobre eso es terrible. En una etapa de la humanidad donde lo están capitalizando los estados en lo público. ¿Tá? O sea, no podemos ir en contra de todo. No es así. Entonces, donde la humanidad hoy está queriendo capitalizar como público, como parte del Estado, para toda su población, los recursos naturales y los recursos que van a ser indispensables para la vida. La tierra, el agua, el combustible y el litio como una forma nueva de, bueno, de energía, de alguna manera de energía. Pero vuelvo a decir, es una discusión que va desde lo doctrinal o desde lo simbólico. Es decir, las empresas del Estado son todas deficitarias. Y bueno, transformémosla, entonces. Veamos, a ver, cuando yo vengo de lo privado, toda mi vida trabajé en lo privado, cuando vos tenés una empresa y empieza a dar pérdida o empieza a transformarse en deficitaria, bueno, me tengo que ayornar a la realidad y ver qué es lo que tengo que cambiar. Eso sí creo que tiene que ser parte de, a lo mejor, de una discusión. Bueno, ¿cómo evolucionamos en el Estado entendido como Estado? Claro, también yo en un momento pensaba, también me han dicho esto, de que si una empresa que viene de afuera, que no es pública, puede ofrecer mejores salarios a los obreros y puede vender un producto a menor precio, ¿por qué estaría mal eso? Bueno, por eso, es una discusión doctrinal. Eh, yo, la verdad, no soy una especialista en economía, ni mucho menos en finanzas públicas o en economías públicas, pero yo puedo hablar por la experiencia. Es decir, cuando en este país está asociada la privatización a tengo que sacar empleados de encima, o tengo que echar empleados públicos, o tengo que achicarme. Y sí, porque el privado tiene, los capitales privados tienen otro concepto de la ganancia, ¿tá? Que no está mal, no está mal, porque el privado pone su capital en juego y en riesgo. Lo público es el capital de toda una república. Pero eso no quiere decir que no sea una empresa que dé plata que no necesariamente tiene que ser deficitaria. Por eso digo, a lo mejor el análisis es otro, desde otro lugar. Y además esto que vos decís, si tengo una empresa pública que puede vender el combustible como YPF más barato, porque en realidad compensa lo que exporta con lo que es Vaca Muerta y ese yacimiento enorme que tenemos, compensa lo que exporta para lo que vende para adentro, ¿por qué no? ¿Por qué está mal? ¿Cuál sería la explicación del por qué está mal? Porque para mi cabeza, que es 2 más 2, 4, para mí no está mal, ¿no? Sobre todo una empresa donde se tiene tecnología y ha evolucionado, igual que Aerolínea Argentina. Ahora, yo me gustaría saber, lo comento, pero no quiero hacer una afirmación porque no lo puedo, no lo tengo en la cabeza en este momento en los números, pero en el resto del mundo hay un montón de empresas que el Estado brinda servicio y son deficitarias. Y lo tiene que seguir brindando, porque es obligación del Estado que todos los habitantes de la República Argentina tengan, por ejemplo, agua, ¿no? Cuando nosotros tenemos un río,
como el río Paraná, o como, que nosotros tenemos una ventaja en esta zona, a lo mejor en otras partes de Argentina no, pero digo, ¿por qué no el Estado? ¿Por qué no lo tiene que brindar el Estado? Bueno, porque en realidad gasta mucha plata. Y no sé, pensemos, no sé, en Europa, a ver cuán deficitario es las empresas que dan también energía, o que dan agua, o que dan, no lo sé. Vos en Barcelona tenés todo Barcelona con agua potable. Y abrís la canilla y tomás el agua, una de las pocas ciudades que tiene esa ventaja en Europa. Entonces, ¿por qué no? Claro, claro. Tienen una última pregunta de las que había pensado, que tiene que ver con esto de la justicia social. Generalmente yo pensaba que la justicia social tenía que ver, bueno, no sé, porque me genera confusión últimamente, porque en un momento yo pensaba que tenía que ver con los subsidios, pero después me han dicho que podía tener que ver más con los derechos de los trabajadores que con los subsidios. ¿En qué se basa la justicia social para vos, Silvina? Mira, anterior a la justicia social es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es la fundamentación de donde después aparece ese término de la justicia social. La doctrina social de la Iglesia es muy amplia, pero por sobre todas las cosas, lo que habla es esto que hoy el Papa también rescata, y empezamos a hablar y empieza a decir de nuevo, ¿no? Que no lo que, porque todos los papas, desde Pío, vienen hablando de la justicia social desde la doctrina social de la Iglesia. Y es esto de que las economías tienen que tener rostro humano. Tiene que ver con que la dignidad humana, porque no somos una botella que me fabricaste y está deficiente y la tiro o la vuelvo a meter en el proceso. Somos personas, seres humanos, con intelecto, con corazón, con sentimientos, con emociones. Atrás de cada una de las personas, atrás de cada una de esas personas, rico, pobre, muy pobre, indigente, hay un entorno social, hay una persona que tiene corazón, que le duele el maltrato, que le duele la pobreza. Nadie quiere ser pobre. Eso es un mito. Que no, porque eligieron ser así. No, no eligieron. No quieren ser pobres. Y acá quiero rescatar algo que decía Santa Teresa de Calcuta. Está de moda hablar de la pobreza, pero nadie se sienta a hablar con el pobre. Entonces estamos en una sociedad donde donde sustantivizamos todo. Entonces hablamos de la pobreza. Pero la pobreza es abstracto. Sentémonos, hablemos con esos pobres y con esas mujeres, hombres, niños. Porque atrás de ese sustantivo abstracto, la pobreza, hay personas, Claro, como hay que es más simple a niños. fin de cuentas. ¿Eh? Como que es más simple a fin de cuentas de acercarse. Sí, bueno, pero entonces no vamos a poder modificar las cosas, porque si vos hablas de lo abstracto, pasan las cosas que pasan hoy. Entonces, damos subsidios. Vamos con los subsidios. Están mal los subsidios, sacamos los subsidios, porque solamente hablamos de la pobreza. Y no es la pobreza, son los y las pobres, hombres, mujeres, hombres de familia. Digo, hay de todo, como también lo hay en las familias de empresarios.
Es decir, así como en las familias pobres está el vago, que no tiene ganas de trabajar, que no le gusta, que qué sé yo, también están en los ricos, porque pensar que los ricos son distintos que los pobres también es una utopía y es algo utópico, porque hay un montón de familias de gente rica que está el que lo llaman la oveja negra antes, cuando yo era más chica, que no quiere trabajar y que vive de la fortuna de los padres o del trabajo de los padres y que nunca labura. Porque tampoco seamos, digo, estamos en una sociedad donde también somos eh, muy incongruentes, ¿viste? O sea, los pobres son los que se drogan, los que... ¿Y los ricos? No se drogan, digo, los ricos, no se, no hay vagos que no quieren trabajar y viven hasta los 40 años en la casa de la madre y vive de los padres. Entonces, eh, digo, también tenemos que empezar a dejar de ser hipócritas, porque, porque hay buenos y malos, eh, digo, buenos y malos si le queremos dar un adjetivo a algo, ¿no? Pero digo, hay de todo, en todos lados y en todos los estratos sociales. Y lo va a seguir habiendo. Eso sí como es en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Ahora, bueno, no, sí entiendo, hoy justamente leía una nota en La Capital de la cantidad de gente que es analfabeta, no, analfabeta no, pero sí que no ha terminado el colegio secundario y demás. Ese sí es algo que tenemos que volver a retomar, porque la educación es una oportunidad. De hecho, bueno, yo soy de Cáritas María Auxiliadora, que es la congregación salesiana, y Don Bosco, cuando arma o forma la congregación salesiana, que eran con los pibes y los pibes, los chicos, adolescentes que estaban en situación de calle o de problemas con la ley, porque eran los pibes que estaban en la calle, que habían sido abandonados, por un montón de motivos, la guerra, las pestes, bueno. Lo primero que hizo Don Bosco fue primero llenarles la panza y después darle una educación. Por eso surgen las escuelas de oficio salesianas, porque los educó, les dio herramientas para su trabajo. Entonces, eso sí es un tema que hay que retomar fuertemente. Y ahí sí, digo, nos tendríamos que parecer, ahí sí copiar a lo mejor a Europa, que en eso tiene bases muy sólidas en cuanto a la educación y a la prevención desde la educación. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, la verdad que un placer siempre escucharte, siempre me queda muy fuerte tu testimonio de vida y de servicio en Cáritas, así que gracias por eso. Bueno, Me quedo con esto que dijiste, que estabas diciendo, de acercarse realmente a los pobres, y no a la pobreza desde la política o desde una pantalla, sino realmente, humanamente, acercarse uno a los pobres, ¿no? Eso es lo que creo que es el mensaje principal. Así que bueno, gracias. Bueno, hermano, no sé si querés decir algo como conclusión. yo, Sí. una conclusión. No, me quedo con eso, que no esté de moda hablar de los pobres, sino que verdaderamente escuchemos a nuestros pobres. Amén, amén. Bueno, hermanos, eso por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta y díganme si quieren que haga un video más de algo que les traiga. Chao, hasta luego.